Esta tarde vamos a estar viendo algunos versículos, varios versículos, así que por eso decía que si tienes una Biblia ahí sería bueno que la veas. Eh, y en este tiempo una de las cosas que hemos descubierto, quizá muchos en nosotros, o una de las cosas que hemos visto alrededor nuestro, a causa del virus y a causa de lo que ha estado aconteciendo, es un poco el temor a lo que es la muerte, ¿no? Porque en realidad ese es el conteo que principalmente se lleva, ¿no? Cuánta gente muere y si yo me enfermo voy a morir. Y lamentablemente también como las cosas se están manejando es un poco triste, yo creo, para muchos, ¿no? Sabemos que si por A o B te detectan el virus o estás enfermo, no solamente te meten al hospital, sino te incomunican, ¿no? Te incomunican completamente con la familia e inclusive, ¿no? Si llegas a fallecer, te creman, creo que es lo último que se está haciendo, te creman de frente y solamente te entregan en una caja, o en muchos países lo están haciendo así, ¿no? Los entregan en una caja, o sea, no ha habido tiempo ni de despedirse, no ha habido tiempo ni de decir algunas palabras, ni hablar de cariño, ni nada, ¿no? Y eso es un poco lo que hace o sea, si de por sí la muerte ya es trágica, si de por sí la muerte ya es dolorosa, este tipo de muerte así en soledad debe ser peor todavía, ¿no? Y hoy día a través de este mensaje yo creo que tengo dos noticias, unas malas para algunos y otras buenas para otros, ¿no? Porque pensando y meditando, ¿no? En todas estas cosas eh, que están sucediendo, el Señor traía a mi corazón eh, cómo Él se refería a la muerte, ¿no? Cómo Él hablaba de la muerte. Y me llamó la atención que en la palabra tú vas a encontrar que en muchos casos la muerte, Jesús no usa la palabra muerte, en varios casos usa la palabra muerte, pero en otros casos Él usa la palabra dormir. Dormir, y todos sabemos lo que es dormir. Ahora en cuarentena algunos están durmiendo rico, ¿no? Y se están levantando tarde si no tienen que hacer, ¿no? O si los niños lo permiten. Pero todos sabemos que es dormir. Dormir es reposar, ¿verdad? Con los ojos. Ese es un estado inconsciente, dice, donde nuestras funciones sensoriales o movimientos voluntarios cesan. No estamos dormidos. Nos movemos, pero sí involuntariamente. Y, y hay algunos pasajes donde Jesús usa este término dormir en vez de muerte. Por ejemplo, está este pasaje donde está la hija de este principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, que viene a Jesús para pedirle a Jesús que, por favor, vaya a curar a su hija. Y dice que él fue a la casa, ¿no? Fue a la casa. En otro pasaje le dijeron, vino gente corriendo y le dijo, sabes que ya no molestes al maestro porque tu hija ya ha muerto. Claramente dice, ha muerto. Y en Lucas 8 dice, ¿no? Que entrando en la casa, Jesús no dejó que nadie entrase consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos, ¿no? En la casa estaba llena, lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, dice, sabiendo que estaba muerta. Entonces, acá hay una niña que ha muerto, pero Jesús le dice a los padres que no lloren. La niña ha muerto y le dice a ellos que no lloren. O sea, parece insensible, ¿no? De Jesús, que le diga a la gente que no llore sabiendo que había fallecido. Pero las palabras que dice, él dice, no está muerta, sino que duerme. Y dice que la gente se burlaba de él sabiendo que estaba muerta, ¿no? Así que este es algo interesante, ¿no? Como Jesús
habla de esta forma de la muerte. En otra ocasión, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la muerte de Lázaro? Cuando Lázaro enferma y mandan a llamar a Jesús, que no estaba muy lejos, y Jesús no acude a sanarlo, sino se queda. Y se queda 2 días más todavía donde estaba. Pero cuando ya terminan estos 2 días, él decide ir, y él dice esto en Juan 11, versículo 11 al 14. Dice Jesús: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, dice, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. O sea, los discípulos pensaron que Jesús estaba hablando literalmente, está durmiendo, si está descansando, entonces seguramente se va a recuperar, dice, ¿no? Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces, como Jesús se dio cuenta que ellos no le habían entendido, dice, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. O sea, Jesús sabía que había muerto, Jesús sabía lo que era la muerte, pero ¿por qué él no decía muerte, sino decía que está durmiendo? ¿Por qué usaba ese término? ¿Por qué dijo nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle? ¿Por qué cuando vio a la niña, Jesús dijo, no está muerta, solo duerme? Porque Jesús está tratando de romper nuestra forma de ver la vida y nuestra forma, sobre todo, de ver la muerte. Jesús está dándonos un nuevo concepto de lo que es la muerte, que tiene que ver con nosotros como cristianos, que tiene que ver con la gente, porque la gente normalmente, como en este caso de la niña, ¿no? Ya estaban endechando, estaban adoloridos, dice que habían cantores, músicos endechando, ¿no? Pero Jesús dice, no, duerme solamente. ¿Y por qué Jesús cambia el concepto de la muerte a dormir? Porque Él habla de este nuevo lenguaje. ¿Y sabes qué? Es importante esto, porque este nuevo lenguaje se quedó grabado en los cristianos y los cristianos lo empezaron a usar también, hablando de la muerte, donde no decían la palabra muerte, sino donde decían la palabra dormir. La muerte, según el diccionario, es el fin de la vida. Es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso, ya que hay una palabra técnica, homeostático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando tú mueres, dice, es el término de la vida. Pero si se dan cuenta, es el término de la vida física solamente. La muerte es el término de la vida física, inclusive lo dice, ¿no? Y como decía, lo que Jesús está tratando de romper es nuestra idea de la muerte, y dice que solo esta persona está durmiendo. Y como dije, ¿no? Este lenguaje se quedó en la iglesia, porque Pablo en 1 Corintios, cuando él escribe acerca del evangelio, y después vamos a ver eso, él dice, ¿no? Que Jesús apareció a 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, usa este lenguaje, y otros ya duermen, dice. Lo que está diciendo, ¿no? Que de los que Jesús se apareció después de resucitar, algunos están vivos y otros que ya están, nosotros diríamos, no, ese hermano ya murió. Pero Pablo usa la palabra, no, ese hermano está durmiendo. ¿Por qué Jesús nos habla de la muerte y nos dice, en vez de morir, nos dice dormir? ¿Por qué? Porque a una persona que duerme, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a una persona que duerme? Va a despertar. Es algo temporal. No dice que él está en coma, sino él dice duerme. Y Jesús dice, Lázaro está durmiendo. ¿Por qué Lázaro está durmiendo? Porque lo va a despertar. Lo va a resucitar. ¿Por qué la niña? Jesús le dice, no te preocupes, no está muerta, sino solo duerme. ¿Por qué? Porque la va a levantar otra vez. El dormir es temporal, el dormir es algo temporal. Pero para nosotros, lamentablemente, la muerte es algo final.
como lo vemos, mejor dicho, ¿no? En la sociedad, como ve la muerte, o nosotros que somos de este lugar, como vemos la muerte. La muerte es como, te vas a morir y ya es como que te vas a morir. Pero como decía, ellos cambiaron su forma de pensar y no vieron la muerte como el final, sino dijeron, Jesús dijo, está durmiendo, Lázaro está durmiendo, y dijo, ¿no? Y es hora de ir a despertarlo. Los discípulos como nosotros, que nunca entendemos nada de lo que dice el Señor, te digo, Señor, si está durmiendo, no, opinamos, Señor, si está durmiendo, entonces está bien, porque entonces quiere decir que está descansando y va a sanar. Y Jesús le dice, no, Lázaro ha muerto, le dice. Lázaro ha muerto. Pero yo les estoy dando un nuevo concepto de lo que es la muerte, y es dormir. Qué tremendo, ¿no? El término dormir. Y como decía, este es nuestro temor más grande, ¿no? Este es yo creo que lo que nuestra mente, ¿no? El diablo siempre ataca, ¿no? La muerte, y es el más grande enemigo que el ser humano tiene. Pero quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, por favor, porque imagínate, acá todo un capítulo habla sobre la muerte, pero no solamente sobre la muerte, sino sobre la resurrección. O sea, para el cristiano del primer siglo, para el cristiano, vamos a decir, de la época, ni bien Jesús murió, el tema de la resurrección era algo muy, muy vigente, era algo muy importante. Su cristianismo estaba basado en la resurrección de Jesús, en que Jesús había resucitado, en que Jesús había muerto y que Jesús había resucitado. Y este era el punto central que les dio a ellos un estilo de vida muy valiente, que les dio a ellos un estilo de vida muy diferente al de la gente que los rodeaba. El saber que Jesús había resucitado. Y vamos a leer de acá varios versículos, y yo los he buscado en una traducción en el lenguaje actual para que sea un poco más fácil para todos los que están oyendo entender lo que dice acá en 1 Corintios 15. Así que ya saben, el término que Jesús usó más de una vez respecto a la muerte no fue muerte, sino fue dormir, ¿no? Está durmiendo. Y dijo de Lázaro, yo voy a despertarlo. Este término quedó, esta forma de pensar quedó, porque en las Escrituras, en muchos lugares después, se dice, ¿no? Algunos de ustedes, algunos de las personas están durmiendo, no todos dormiremos, pero no se refiere otra vez al dormir del sueño, se refiere justamente a la muerte, pero él está hablando de la muerte y dice el dormir. 1 Corintios 15, cuando tengan tiempo ustedes tienen que leer todo este capítulo con tiempo, tienen que sentarse, tienen que meditar porque hay mucho. Y por causa del tiempo nosotros no podemos ver todo y también para no hacerlo muy pesado. En el versículo 12 de 1 Corintios 15, del 12 al 15, dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve que tampoco ustedes crean en Cristo. Fíjense, lo que le da valor al Evangelio, lo que le da valor a la vida cristiana, no es solamente que nosotros creamos ahora en Cristo, sino es que sepamos que vamos a resucitar, que como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Porque Él dice, si Cristo no va a resucitar, por las puras les hemos anunciado el Evangelio. O sea, el Evangelio es más que pórtate bien, que sea una buena persona y ora a Dios, ¿no? O que las cosas te vayan bien en esta tierra, Dios te va a ayudar a que todo te... No, el Evangelio va mucho más allá. Y el punto importante es que
Dios resucitó a Cristo, porque si eso no ha acontecido, dice, de nada sirve que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Así que el punto principal que como cristianos tenemos que entender es que Dios resucitó a Cristo y nosotros creemos en un Cristo resucitado. Claro, para nosotros ahora, después de 2000 años, desde que nacimos, dijimos ya, Cristo está vivo, Cristo está vivo, ¿no? Y lo pensamos, ¿no? Y Cristo murió y resucitó, Cristo murió y resucitó. Pero ellos, recuerden que era gente que nunca había oído de Jesús, era gente que era pagana, como se dice, nunca había oído de Jesús, y cuando Él va y les comparte el Evangelio, una parte vital del Evangelio es que Cristo murió por tus pecados, pero no solo murió por tus pecados, sino el Padre con poder lo revivió y ahora está vivo. Muy bien. Y en este lado, en Corinto, decían, no, los muertos no resucitan, ¿no? O sea, pensaban que el cristianismo era una cosa solamente para este mundo, para mientras vivimos en esta tierra. Y él dice, no, nada que ver. Versículo 16, fíjense, otra vez dice, ¿no? Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. ¿Ok? ¿Por qué mis pecados han sido perdonados? No solo porque Cristo murió, sino también porque Él resucitó. Y dice, si Cristo no hubiera resucitado, dice, versículo 18, y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si alguien creyó en Dios, pero Dios es en Cristo, pero Cristo no hubiera resucitado, entonces no serviría de nada. Y miren este versículo 19 que es muy importante. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayuda y solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Wow. Si tu cristianismo, si mi cristianismo solo está basado en que Dios me ayude en esta vida, en que Dios esté conmigo, en que Dios me cuide en esta vida y todo está centrado en esta vida, Él dice, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Por qué? Porque el cristianismo es mucho más y porque la vida que Dios nos da trasciende esta tierra. Dios no es un Dios solo para este mundo. Dios no es un Dios solamente para que creamos en Él en esta tierra. Y cuando viene, ¿verdad?, el futuro, cuando viene la muerte, pues, ahí no sabemos qué hacer y temblamos y ahí estamos, como quien dice, paralizados por ello. Si nuestra esperanza es que Cristo solamente nos ayude en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Por qué crees que la gente, los que han escuchado, y quizá vamos a hablar de esto la siguiente semana, ¿por qué crees que la gente en el primer siglo el cristianismo era una cuestión de inclusive de dar la vida, esta vida natural, esta vida ¿por qué la gente podía dar su vida por Dios? ¿Por qué la gente decía, mira, sabes que eres cristiano y tú eres cristiano, vamos a ir a ahorcarte, vamos a ir a quemarte vivo? Pero si tú dices que no eres cristiano, te dejamos ir libre. ¿Por qué crees que la gente moría por causa de Cristo? Porque ellos sabían que su vida cristiana no era solo de esta tierra. Ellos entendían que esa unión que ellos tenían con Cristo iba más allá de esta tierra, que en el momento que uno muere, entre comillas, no muere, que uno duerme solamente, usando el concepto que Cristo utilizó, que simplemente es un paso de una vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios dice, no, yo les he dado la vida eterna. Entonces, si es una vida eterna, es una vida que va más allá de 70, 80 años, 90 años o 100 años. Es vida eterna.
Pero si yo solamente espero que Cristo me ayude en estos 50, 60, 70 años que voy a venir, entonces no he entendido cuán grande es Él, no he entendido la grandeza de lo que Él ha hecho, no he entendido que yo estoy sentado con Él en lugares celestiales. Sí es cierto, mi cuerpo está aquí en esta tierra, pero yo estoy con el Dios eterno ya. Yo he recibido una vida que es una vida más poderosa que cualquier fuerza de este mundo. ¿Por qué? Porque es la misma vida que triunfó sobre todo. Dice la palabra, ¿no? Que el mismo espíritu que vivificó a Jesucristo es el mismo espíritu que está en mí, es el mismo espíritu que me va a vivificar. Y por eso él decía, ¿no? En otro pasaje, en 1 Tesalonicenses, creo, 4 o 2 Tesalonicenses, que lo compartimos con los jóvenes, ¿no? Hablando de la venida de Cristo, él decía, yo les escribo para que ustedes no sean como la gente que no tiene esperanza. No sean como los otros que cuando ven partir a sus seres queridos dicen, ya, ¿sabes qué? Se acabó, se fue. Y él les decía, no, para que ustedes entiendan que no son así, ¿no? Y les empieza a hablar de la venida de Cristo y les empieza a hablar de la resurrección y les dice que vamos a resucitar. Y de esto él está tratando de hablar. ¿La muerte es un enemigo? Sí. ¿La muerte es un enemigo de Dios? Sí. ¿La muerte es mala? Sí. Nadie está diciendo que la muerte es buena, por si acaso. La muerte es mala. Si te das cuenta, la pérdida de un ser querido es mala, sí. Pero va más allá de lo que la gente piensa, va más allá de lo que nuestra sociedad nos ha hecho entender. Por eso que en 1 Corintios 15, 26, fíjate, dice, el último enemigo que Cristo vencerá, ¿cuál es? Dice, es la muerte. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. ¿Por qué? Porque viene un día, va a venir un día donde si estamos acá, algunos ya hemos muerto, ¿no? Cristo va a tomar y por fin va a erradicar la muerte de una vez y por todas, ¿no? Y Pablo, que está escribiendo acá en 1 Corintios, pues dice, ¿no? Si realmente, si todo lo que existe es nuestra vida, y aún inclusive nosotros tenemos a Dios solamente para que nos ayude en esta vida, como él decía, ¿sabes qué? Me dan pena, decía él, ¿no? En su propio lenguaje. Son dignos de misericordia, de compadecer, porque eso no es el cristianismo, ¿no? Eso no es todo. En el versículo 32, él dice, de acá de 1 Corintios 15, ¿no? Dice, porque él tuvo muchas luchas como apóstol, ¿no? Tratando de fundar la iglesia, predicar el evangelio. Y él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿no? Él luchó contra hombres que eran como fieras. ¿Qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? O sea, si no vamos a volver a levantarnos, si no vamos a pasar, si no vamos a dormir y volver a levantarnos, ¿de qué vale la vida? Decía él. Si esa no es nuestra esperanza, ¿de qué vale esta vida entonces? Si esa no es nuestra mira, nuestra esperanza, nuestro anhelo de que un día va a suceder, que nos vamos a levantar, si no estamos mirando eso, si solo estamos mirando el mundo presente, hermano, hermana, entonces, ¿sabes qué? No vale la pena hacer. Anda, no, come, bebe, dice, disfruta la vida, como decían, vive la vida, no, y que la vida no te viva, no sé cómo es. Disfruta la vida, gózate, alégrate, todo es para ti y simplemente saca provecho a tu juventud o a tu edad o eso, porque al final vamos a morir y ahí se va a quedar todo. Pero no es así. No es así. Pablo está usando el lenguaje, ¿no? Y está justamente afirmando su punto, ¿no? Muchas veces para afirmar un punto válido tienes que
mostrar el punto que no es válido para darte cuenta pues de la falacia, ¿no? Para darte cuenta de que es ilógico esa forma de pensar. Y él dice, ¿sabes qué? Si Jesús no ha resucitado, si nuestra vida solo queda acá y la muerte es el fin para cada uno y se acabó, entonces hay que mejor disfrutemos la vida y no pensemos más. Vive la vida, como dicen, y no dejes que la vida te viva, ¿no? Así dicen. Disfruta de la vida. Sí, pero no es así. No es así. Y fíjense cómo él usa este lenguaje otra vez, como decía, este lenguaje, aunque se ve pocas veces que Jesús lo menciona, es un lenguaje que quedó en la gente. Es un lenguaje que quedó, es una forma de hablar que cambió, cambió a los cristianos, que los cristianos, la forma de hablar de los cristianos respecto de la muerte cambió absolutamente. Porque no es que que con la muerte acaba todo, no es que con la muerte es el fin, no es que con la muerte ya se acabó, qué desgracia, no es con la muerte. Y fíjense en el versículo 51 del mismo capítulo 1 Corintios 6, y como te decía, después vuélvelo a leer, vuélvelo a meditar si tienes tiempo, porque hay mucho ahí que estamos obviando por causa del tiempo. 1 Corintios 15, versículo 51. Miren cómo usa este lenguaje. Dice, he aquí, os digo un misterio. O sea, hermano, tenemos que realmente emocionarnos porque lo que Pablo está poniendo acá no es algo que todos lo saben, no es algo que estaba ahí, era un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que Dios había escondido, pero que ahora lo está mostrando. Es algo que Dios había escondido, pero que Dios ahora lo está mostrando. ¿Y para quién lo está mostrando? Lo está mostrando para nosotros, para que nosotros podamos vivir de una forma diferente, para que nosotros podamos vivir, ¿no?, de una forma más excelente. Y les digo un misterio, dice, no todos dormiremos. ¿Cómo que no todos dormiremos? Yo duermo todas las noches, pero todos seremos transformados. Otra vez, ¿de qué está hablando ahí cuando dice no todos dormiremos? Por supuesto, está diciendo que no todos vamos a morir necesariamente cuando ocurran estas cosas. No todos dormiremos, dice. ¿Pero qué? Sí, todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo inclusive estaba él tan expectante que él pensaba que iba a ocurrir en su época. Él dice, quizás no todos estemos muertos cuando esto ocurra, no todos dormiremos. ¿Y qué va a pasar? Dice que los muertos primero en Cristo van a resucitar, ¿no?, con nuevo cuerpo, porque carne y sangre, dice, no puede heredar el reino de Dios. Así que yo no puedo llevar este cuerpo al cielo. No, aparte que debe estar no muy enfermo por ahí, contaminado, este cuerpo no entra al cielo. Tiene que quedarse, tiene que ser transformado. Si he muerto, voy a recibir un nuevo cuerpo, ¿no? Igual voy a ser, dice, transformado. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad, dice acá su palabra. Y ahí entonces, ¿se acuerdan que dije que Cristo va a vencer al último enemigo, que es la muerte? Dice, ahí se cumplirá, dice la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y el versículo 55 me encanta, porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque antes ellos tenían la victoria. La muerte tenía la victoria. Sin Cristo la muerte es la separación eterna
de Dios y es el tormento eterno. Pero ahora dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué victoria! La victoria de poder vivir con una mentalidad diferente, la victoria de poder saber que vamos a decir que la muerte va a ser absorbida, que Dios va a vencer, sobre todo que la muerte no es lo que la gente dice que no es el punto final, no es la llegada para el que cree en el Señor. Y dice, gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que cuando uno es niño y joven, pues la muerte uno la ve, ¿no? Como bien dice, es algo tan lejano y uno, ¿para qué va a estar pensando y preocupándose de esas cosas, ¿no? Pero no, no. Cuando uno muere, vamos a decirlo así, en el Señor no se acabó todo. Uno va a resucitar, hermano, y uno va a resucitar con un nuevo cuerpo y uno va a estar con el Señor para siempre y uno va a estar gozándose en la presencia de Dios, va a reencontrarse con los seres queridos, uno va a estar alabando a Dios y allá ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay cuentas, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo ganó eso por nosotros. Cristo venció y Cristo ganó eso por nosotros. Y algunas personas que tienen que confrontar la muerte, lo primero que viene es el temor. Y el temor es la herramienta del diablo, ¿no? Para quitarte tu paz, para quitarte tu victoria, justamente para quitarte esa victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Justamente, qué casualidad, hoy día Jenny estaba haciendo algo en la cocina y puso, ella siempre mientras hace algo puede ver prédicas, puede prestar atención a 15 cosas a la vez, algo que ustedes saben que los hombres no podemos hacer, ¿no? Y Jenny estaba ahí, con un pie trapeaba, con una mano lavaba, con otra cocinaba, no sé qué hacía. Pero puso una prédica del hijo, un mensaje del hijo de Julio Melgar. Ustedes saben, Julio Melgar, un cantante cristiano que falleció de cáncer, creo que el año pasado. Y esta prédica él la estaba dando después de que había fallecido, este testimonio, ¿no? Hablando de, bueno, de toda la experiencia que tuvo. Pero al final él dice que él pudo, a pesar de no ir a Dios, todo dice que su hermana, él cuenta que su hermana entró cuando su papá ya estaba en coma, al final, y entró al cuarto y dice que ella escuchó su nombre, que la llamaba a su papá, porque ella no lo estaba mirando, estaba orando, creo, ¿no? Pero ella cuando lo ve, su papá seguía en coma, no le estaba llamando, y dice que Dios le mostró a su papá que estaba adorando a Dios, estaba rodeado de ángeles, estaba, como quien dice, disfrutando de la presencia de Dios, todo, pero de repente, pero dice que veía a su papá y no sabía si su papá como que escuchar la voz de sus hijos, ¿no? Escuchar la voz de sus hijos o seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y a través de eso ellos recibieron la confianza, ¿no? De que su papá iba a estar en un mejor lugar, de que iba a estar mucho mejor. Y él lo dice de esta forma. Yo sé que es un concepto que quizá a muchos no les va a agradar o no les va a sonar muy bien. Pero él dice, Dios sanó a mi papá. ¿Cómo que Dios sanó si tu papá murió? Sí, pero lo sanó. Porque donde él está ya no tiene cáncer, no tiene nada, no hay enfermedad. Entonces, wow, no, tú dices, quizás tú puedas decir de una forma muy, muy fácil de decirlo, pero en realidad es cierto, ¿no? O sea, Dios le dio un nuevo lugar, como dice, ¿no? Y,
Y esa es la victoria que Cristo ha logrado para cada uno de nosotros. Somos vencedores. Por eso la palabra dice, ¿no? En Romanos, en el capítulo 8, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada ni nadie, dice, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y Dios no quiere pues que creamos en Él solamente para, como quien dice, si solo necesitamos a Cristo para esta vida o para disfrutar esta vida, para vivir bien esta vida, entonces, wow, estamos eh, mal, estamos mal. Esta es una vida mucho más grande, esta es una vida mucho más tremenda, ¿no? Y al principio había dicho que habían dos noticias, que era una noticia mala y una noticia buena, porque lo que hemos compartido dice que se aplica a todos aquellos que creemos en Dios, que hemos puesto nuestra fe en Dios, que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Pero si hay alguien aquí que está escuchando, que no ha puesto su confianza en Dios, que no le ha entregado su vida a Dios, la muerte es el inicio de una separación eterna de Dios. Porque Dios no te puede obligar a seguirle, Dios no te puede obligar a amarle, Dios no te puede obligar, Dios te abre la oportunidad, Dios te abre el camino a la salvación, pero Dios no puede obligarte. Pero si tú, vamos a decirlo, deseas vivir tu vida, deseas vivir tus 40, 50 años, 80 años acá y tenerlo a Dios ahí a un lado solamente, el día que llegue la muerte, ese sí va a ser un día muy terrible. Ese sí va a ser un día muy malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y está hablando no solamente ya de la muerte física, sino de una separación eterna de Dios. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que pensemos de la muerte de forma diferente, ¿no? Veamos que la vida de Cristo es más grande que solamente la vida física o que solamente tengamos victorias, si puedo decirlo así, ¿no? En nuestra vida física, en mi salud, en mi economía, en las cosas, no sé, que quizás solo tienen que ver con mi vida física. Por eso muchas veces quizás estamos tan atribulados, tan cargados, nuestro corazón que no más porque no vemos más allá, ¿no? De lo que de estas cosas temporales en las cuales estamos. Así que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno. Lean 1 Corintios 15 y que el Señor pueda también hablarles personalmente de lo que hemos estado compartiendo ahora.